Tiene que serlo. De hecho, creo que eso es hacer política feminista. Creo que, bueno, lo primero, Noelia ha hecho un trabajo extraordinario este último año, no ha sido un año fácil, para ella en particular, pero tampoco para el Ministerio, porque ha sido un año de pandemia en el que nos hemos enfrentado a un reto que ninguna podíamos prever, ¿no? Que era cómo proteger a estas mujeres en este contexto, a las víctimas de violencia machista. La política feminista, desde luego, implica autocuidado, pero también implica señalar que cuando eres mujer, joven, de izquierdas, feminista y haces política, eso tiene sus consecuencias. Yo formaba parte ya del equipo del Ministerio, así que en realidad hemos trabajado juntas, yo tanto con Noé como con el resto del equipo hemos trabajado juntas en el diseño de todas las líneas que están ya encima de la mesa, y mi tarea pues va a ser seguir reforzando esas líneas. Sí que me parecía importante que hubiera como un impulso a lo que tiene que ver con esas políticas más centradas en el eje de la redistribución, pero porque creo que hemos avanzado bastante en materia de violencias machistas, que era nuestro primer eje, un segundo eje relacionado con el reconocimiento de la diversidad, que eran derechos LGTBI, de personas racializadas, etc. Y nos quedaba como seguir avanzando en este eje de la redistribución. Pues lo que ponemos encima de la mesa es la idea de que en el medio plazo en España pueda existir un sistema estatal de cuidados que de la misma manera, que garantice de la misma manera que sanar o educar son tareas públicas que asume el Estado, pues cuidar también puede ser una tarea pública que asuma el Estado. El primer paso para poner este plan en marcha ha sido el Plan Corresponsables, que es un proyecto piloto, pero que se consolida en estos presupuestos con otros 200 millones de euros y que viene a incidir en uno de los elementos, además, que creo que la pandemia ha puesto más la luz sobre él, que es la incapacidad de las mujeres de este país de conciliar. Es imposible conciliar. Las mujeres no conciliamos, las mujeres simplemente tenemos dobles y triples jornadas laborales. Bueno, desde luego estoy muy satisfecha. Estoy muy satisfecha porque hubo un momento en el que muchísima gente que tenía un poder de opinión poderoso quiso poner encima de la mesa que las personas trans no tenían que tener derechos. Y hemos conseguido ganar esa batalla. Las personas trans, sus derechos son derechos humanos. Yo creo que Carmen Calvo ha tenido un papel muy relevante en la construcción de las políticas de igualdad del Partido Socialista. Legítimo es reconocérselo. Creo que ahora mismo no va a jugar ese papel tan relevante y que nuestras interlocutoras pues, serán otras, ¿no? A partir de ahí, sobre la posición que tiene, las diferencias que puedan tener tanto Unidas Podemos con el Partido Socialista, yo creo que, y es importante decirlo, creo que probablemente en las cuestiones sustanciales podamos estar de acuerdo. Estamos de acuerdo en la lucha contra las violencias machistas, estamos de acuerdo en que tiene que haber un reparto diferente de las tareas de cuidados, pero venimos de tradiciones políticas muy diferentes. Y creo que el feminismo ha tenido un papel fundamental como una hoja de ruta para decidir qué tiene que ser el Estado. Y creo que esta es, digamos, la apuesta por la que Podemos ha apostado desde el principio y que va mucho más allá de que las políticas de igualdad sean una cuestión sectorial en una agenda de gobierno, sino que son la agenda del gobierno. Las políticas feministas son la agenda del gobierno y, sobre todo, la manera de hacer política. Nosotras hemos dicho que hay varios problemas con esta ley del año 2010. El primero de ellos es que no se puede abortar en la sanidad pública en muchos lugares y que, además, cuando sucede, pues muchas veces hay carencias en la prestación de este servicio. Entonces, lo primero que decimos es, este servicio tiene que ser un servicio que forme parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se tiene que dar en la sanidad pública con calidad y, desde luego, tiene que poder darse en cualquier hospital. Y a partir de ahí hay que ver qué medidas hay que tomar para que esto pueda ser una realidad. Y, evidentemente, hay cuestiones en las que creemos que esa ley en su día se quedó muy corta. No solamente tenemos que hablar del aborto, tenemos que hablar de la salud sexual y eso implica salud menstrual, significa hablar del parto, no se habla del parto en este país, se habla de la maternidad, pero no se habla de qué implica el embarazo, qué implica el parto, qué implica el puerperio después y qué implican una serie de cuestiones que a día de hoy siguen estando apartadas desde luego de la agenda pública y no son prioridades para muchísimos gobiernos, ¿no? Lo que tenemos que hacer desde las instituciones es intentar generar consensos con las mejores políticas públicas para atender a las cuestiones urgentes. Más allá de las etiquetas, ¿cuáles son las cuestiones que yo creo que son urgentes y cuál es mi tarea como secretaria de Estado? Apuntando hacia ellas. Hay un montón de mujeres en contextos de prostitución que están en una situación muy precaria. Hay muchas mujeres que son víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Y hay una industria proxeneta que se impune. Acceder a un plan de vivienda pública en el que se reserven una serie de plazas, con déficits, lo sabemos, pero esto es un primer paso que no se había dado nunca. Acceder a todo tipo de prestaciones, incluso a las que tienen que ver con los derechos que se van a reconocer en la Ley de Libertad Sexual, como son la reparación, el acompañamiento psicológico, la justicia gratuita, etcétera, etcétera. Todo eso para mí es lo prioritario, para mí es lo más importante. ¿Cuál es la etiqueta que se le da a esto? No me preocupa.
como secretaria de Estado. No voy a entrar en ese debate, porque mi preocupación es atender a lo que nos dicen los organismos internacionales y a una hoja de ruta marcadamente feminista, interseccional y con los derechos humanos. Cuando se habla de ese tipo penal de la tercería locativa, que en realidad es una ampliación del tipo de proxenetismo, se tienen que dar una serie de condicionantes que están pensados para esos dueños de los puticlubs. Para empezar, que haya lucro. En segundo lugar, que sea habitual. En tercer lugar, que se beneficien de la explotación de una persona ajena. Es decir, que en ningún caso serían ellos los que ejercen la prostitución. O sea, que estamos hablando de que se tiene que dar un delito de explotación y que sea otra persona la que sufre ese delito de explotación. Creo que es muy importante que las mujeres que están en esos contextos tengan claro que vamos a intentar proteger sus derechos. Más allá de lo que pensemos en el debate de la abolición de la prostitución, en el que además es un debate que no va a solucionar este ministerio, porque en el propio ministerio tenemos posiciones diferentes. Y de hecho una cosa que me gustaría aprovechar para anunciar en este sentido es que como parte de este plan vamos a contar, a través de los fondos europeos también, con un teléfono que permita que esas ayudas y estos circuitos de inserción social y laboral para las mujeres en contextos de prostitución, para las víctimas de trata y explotación sexual, pues puedan consultarse, ¿no? A través de este teléfono. Es una cuestión que ya hemos empezado a trabajar desde que se aprobó con los fondos europeos el Plan España te protege contra la violencia machista y creemos que puede ser muy positiva. Ese asesoramiento social y laboral y ese acompañamiento a través de esa línea telefónica. Estamos aún en una parte muy preliminar aún del diseño de este proyecto, pero creo que puede salir bien. Lo que estamos viviendo en España con la extrema derecha, pues desgraciadamente a veces no dista mucho de lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Y se están repitiendo debates sobre las personas LGTBI y sus derechos, sobre el aborto, sobre la existencia o no de la violencia machista, que son las narrativas que la ultraderecha está utilizando en todo el mundo, no solo en España. También creo que hay una cuestión en España que es particularmente preocupante y que hay que señalar. La insistencia por parte del Partido Popular de no querer colaborar a la hora de renovar los órganos constitucionales, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial, para nosotras también es una muestra del poco interés que tienen de avanzar en una justicia que atienda la perspectiva de género, como señala Naciones Unidas en su Recomendación General 35 a través del Comité CEDAW. Y es una cuestión importantísima que en España no sucede. Y vemos casos todo el rato. Hay ausencia de perspectiva de género en los operadores jurídicos. Y nosotras creemos que aquí existe una connivencia entre los partidos de la extrema derecha, que además son quienes llevan al Constitucional leyes como la de infancia, la del aborto, etcétera, etcétera, y además la insistencia en no querer renovar esos órganos judiciales. Yo creo que a nadie se le escapa que si hay un Estado profundo que está sentado en el Poder Judicial, ¿no? Y esto que decía Cayetana Álvarez de Toledo, que iban a ser como la última resistencia, ahí también está la última resistencia del patriarcado, que desde luego se ha puesto pantas arriba en muchos procesos que han sido muy relevantes para el movimiento feminista, como fue la sentencia de la manada y otros muchos casos que hemos vivido.